Elecciones y lavado de dinero, elecciones y dinero sucio, corrupción, crimen organizado, involucrado en campañas, sobre todo en el ámbito local. 1000 veces hemos oído hablar de ello y 1000 veces hemos visto que en muchas ocasiones no pasa nada. Hoy estamos a un mes de la elección más grande de la historia y el dinero sucio en las campañas, del dinero sucio en las campañas. Vamos a hablar esta noche con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, con Santiago Nieto, y con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Acompáñenos. Humphrey, Santiago Nieto, bienvenidos. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Muchas gracias por eso. Es un placer que estén aquí. Como decíamos en el inicio del programa, para ir directamente al tema, el dinero sucio ha estado siempre en las elecciones, no nos engañemos. Un país con la presencia que tiene la delincuencia organizada en México, eso es indudable. Pero hemos visto muy pocas veces que se pueda controlar. ¿Qué se puede hacer ahora para controlar la presencia del dinero sucio? No estoy hablando solamente del narcotráfico, el dinero sucio en general en las campañas electorales. Ustedes lo están viendo desde dos ámbitos, desde dos instituciones diferentes, el INE, la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ¿cómo se puede pasar y cómo se pueden cruzar las informaciones y el trabajo político y legal para frenar, limitar lo más posible ese fenómeno? Santiago. Yo, plantearía primero en términos conceptuales, hay por lo menos 3 tipos de dinero ilícito en una campaña electoral. El dinero que viene del narcotráfico, que viene de la delincuencia organizada, sobre todo en los ámbitos locales y municipales, y que tiene que ver evidentemente con un mecanismo para corromper candidatos, candidatas, autoridades municipales, a fin de tener, o autoridades estatales, a fin de tener control territorial. Otro tipo tiene que ver con el financiamiento ilegal de grupos empresariales, por ejemplo. El caso de Odebrecht creo que es el más relevante en la historia contemporánea, pero podemos retrotraernos hasta Amigos de Fox, donde encontramos esa misma particularidad. Dinero que, para buscar contrataciones futuras, financia campañas electorales. Y el tercer tema tiene que ver con la comisión de un delito, el peculado electoral, el desvío de fondos, bienes o servicios para fines electorales por parte de servidores públicos. Y esto implica una actividad que va más allá de lo electoral, un mecanismo de control que va más allá de lo que de la competencia de una autoridad electoral, y que involucra a todos los sistemas anticorrupción, a los sistemas, entre otros esquemas que entre los que forma parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. A ver, Carla, parte de estos temas son los que se han debatido en el INE en las últimas fechas, parte de temas de financiamiento, temas de recursos, temas de fiscalización de recursos. ¿Qué capacidades tiene el INE para fiscalizar ese tipo de recursos en esas 3 modalidades de las que hablabas antes? Te diría que agregaría una cuarta, el flujo de recursos en efectivos que aumentan durante los periodos electorales, particularmente durante las campañas electorales. Creo que, a partir de 2014 el diseño constitucional del INE hace que solo la Institución Nacional Electoral sea la única con facultades para fiscalizar todos los ingresos y egresos de partidos políticos y candidaturas en todo el país. Es un proceso complejo porque hay distintas fechas de plazos de precampaña, de inicios de campaña en las distintas entidades federativas. Sin embargo, esa misma reforma posibilita que el INE pueda tener relación interinstitucional y coordinación con distintas autoridades del gobierno mexicano. Para empezar, hay que decir que cualquier autoridad tiene obligación de contestar los requerimientos del INE, y particularmente hace énfasis en poder colaborar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, y
es ahora mucho de lo que se está haciendo en el INE, intentar tener información de otras fuentes, porque claramente el INE tiene determinadas distintas fuentes de las que proviene la información. Primero, a través de la presentación de los informes que tienen obligatoriamente que presentar partidos políticos, precandidaturas y candidaturas. Después, por la presentación de quejas o denuncias, de las cuales empezamos a requerir información para desahogarlas, pero también información de la que nos podemos allegar justamente para tener análisis más potentes y más profundos respecto a las operaciones y al comportamiento financiero de los sujetos obligados. En este caso, el INE tiene firmado un acuerdo un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera, al cual agregamos el 8 de febrero 2 anexos técnicos. Uno, justamente habla de profundizar esta fiscalización, de tener reuniones de trabajo, de ir acompañando el trabajo, cada quien obviamente en el ámbito de sus competencias, pero que ha permitido que podamos desarrollar acciones y tareas conjuntas, como revisión, por ejemplo, de los proveedores que tiene el INE y que mandata a la propia ley a que los partidos políticos tengan que contratar solo con estos proveedores, por ejemplo, para la búsqueda de algo que no se había hecho, como empresas fachada o factureras, con las que obviamente por recursos públicos y privados, pero digamos recursos que deben destinarse a las campañas electorales, paran o van a parar a estas empresas fachada que obviamente pues están digamos haciendo todo un entramado de corrupción y de uso de recursos públicos para fines distintos a los electorales. Que después trasciende lo electoral, ¿no? En mucho tiempo. Pero ¿cómo funciona entonces esa colaboración? ¿Cómo funciona esa colaboración entre la UIF y el INE en estos temas? Sí, a ver, como mencionó la consejera Humphrey, a propuesta de ella, platicamos y después se llevó el asunto con Lorenzo Córdoba para firmar estos dos anexos técnicos. Uno estaba pensado en procedimiento especial sancionador y básicamente surgió de la idea de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación para poder tener capacidad, digamos, cognitiva del verdadero cauce de la cantidad de recursos que puede tener un agresor de mujeres que participan en política. Es decir, lo primero que se buscó fue cómo vamos a sancionar cómo va a sancionar el INE o la Sala Regional Especializada a una persona por violencia política en contra de las mujeres. Bueno, una de las sanciones es económica y entonces hay que saber cuál es la capacidad económica del infractor y a partir de ahí se generó, digamos, esta idea. Ese acuerdo. Por otro lado, todos los temas relacionados con procedimiento especial sancionador en materia de radio y televisión, etcétera, y por supuesto los asuntos vinculados con este intercambio de información que decía la consejera Humphrey. Son los padrones de proveedores, los candidatos y candidatas para poder revisar que no se encuentren en alguna situación irregular y bueno, por supuesto, los modelos de riesgo que vamos calibrando de manera coordinada. A la fecha, los grupos de trabajo han tenido 4 reuniones para intercambiar información, se han entregado, el INE entregó el padrón de proveedores, como ya se mencionó, y encontramos una diferencia en poco más de 2.426 casos, que lo relevante es que si no tienen información financiera y son de reciente constitución, ahí ya hay 2 alertas que pueden generar que se trate de una empresa fachada utilizada para efecto de financiar alguna campaña. Estamos hablando de, se han detectado en este proceso electoral poco más de 2.400 casos de empresas sospechosas de brindar proveeduría a los candidatos. ¿De eso estamos hablando? Pero con un tema, eso no implica el hecho de que no tengan operaciones en el sistema financiero o que sean de reciente constitución, son 2 indicadores. No significa que sean empresas sucias. Lo que nos da es un factor de riesgo para empezarlas a revisar, tanto a nivel de INE como a nivel de la Unidad de Inteligencia Financiera. Implica que este padrón de proveedores en la actualidad tiene más de 22,000 personas físicas y morales registradas, con las cuales pueden hacer operaciones los partidos y los y las candidatas, y que de esas 2.426 no tuvieron o no se detectaron operación financiera justamente en el análisis que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora nos pide la unidad al INE verificar o tener acceso a más información para determinar cuál es el estatus de estas personas físicas o morales que proveen distintos servicios al INE, y con ese dato ya
resuelto de cuántas aparecen o no en este sistema, ver qué partidos políticos han tenido operaciones con estas empresas y por supuesto analizar muy claramente estas operaciones. Ya tenemos incluso procedimientos oficiosos que iniciamos nosotros para sancionar a este tipo de empresas, y creo que ahora lo que se da también es una coordinación mucho más adecuada a los tiempos en los que se fiscalizan partidos políticos y obviamente en este momento, pre-campañas y campañas. Creo que esta revisión también es importante para determinar las candidaturas, ¿no? Cómo están financiando sus operaciones, a qué recursos tienen acceso, y obviamente vigilar desde la autoridad electoral que están en el marco de la norma para poder tener acceso a esos ingresos y también para erogar esos montos y también hacerlo cumpliendo los topes de gastos de campaña. A ver, hay en medios de comunicación hay denuncias o sospechas de muchos candidatos, no de pocos, de muchos candidatos de involucramiento con el crimen, ellos o sus familiares o sus socios o sus parejas. En muchos casos, hay casos que a mí me llaman mucho la atención, un candidato de Huetamo, en Michoacán, que resulta que está en la lista de los más buscados de la DEA, según la DEA, pero ¿cómo se trabaja con eso? A ver, ¿cómo trabajas con la denuncia contra X candidato a gobernador que está denunciado por tener él o su familia lazos con el narcotráfico? ¿Cómo se trabaja eso desde la UIF y cómo se trabaja eso desde el INE? Por ejemplo, el INE nos pasa el padrón de candidatos y candidatas. ¿Cuántos candidatos, Carla, cuántos candidatos hay en total participando en esta elección? Pues es la elección más grande de la historia, tenemos más de 20,000 cargos en juego, multipliquemos, hay distintos factores porque hay distintas alianzas, las coaliciones no son siempre las mismas en todas las entidades. A nivel de gubernaturas tenemos 79 hombres contendiendo, 70 mujeres, que esto es un gran avance para el acceso de las mujeres a las gubernaturas. Si hay 20,000 cargos multiplicados por 5 contendientes, vámonos con 3 partidos a nivel federal, ahora faltan a nivel local, hay partidos de nuevo registro, hay partidos locales, entonces es una cantidad muy importante. A nivel federal tenemos solamente 7,000 postulaciones a diputaciones federales. Por ejemplo, el INE nos ha pasado la información de 12,000 objetivos a revisar en actividades vulnerables y sistema financiero. Le hemos entregado ya información de 4,004 casos en donde hemos detectado algo para efecto de que el INE proceda con sus facultades. Si nosotros tenemos un caso, lo denunciamos, pero como he planteado hace unos días, el presidente López Obrador fue muy claro conmigo. Me dijo, no quiero que haya una percepción de que la Unidad de Inteligencia Financiera se utiliza para fines electorales, por tanto, no presenten denuncia mientras estemos en la campaña electoral. Evidentemente, pasando la campaña electoral... Eso no quiere decir que no existan las denuncias, para insistir en lo que tú dices. Sí, exactamente. Tenemos denuncias por un lado, y por otro lado tenemos solicitud. De hecho, 5 casos ya trabajados con el Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, no puedo dar datos en virtud de estas consideraciones. 5 casos. 5 casos en donde se involucra también a empresas fachada que ya fueron congeladas. Es decir, encontramos mecanismos de financiamiento a candidatos a cargos de elección popular, y lo que se hace es congelarle las cuentas a las empresas fachada que les daban algún tipo de recursos. Eso es algo que si lo pudiéramos haber hecho, no sé, en 2000 con los amigos de Fox, o pienso en lo que sucedió en 2012, lo que hubiéramos tenido un mayor resultado en la fiscalización. Pero lo que yo quisiera plantear aquí es, el presidente también fue muy claro conmigo, si el INE, si el Poder Legislativo, si el Poder Judicial, si la Fiscalía General de la República solicita información, en ese momento se les da a cualquiera de las autoridades que tendrían competencia para poder revisar estos casos. Pero tú tienes las investigaciones, y en este caso hay 5 investigaciones armadas a distintos aspirantes a puestos de elección popular que están presentadas ya y que están un poco a la espera de que pase la elección para ver cómo trasciende, ¿no? Sí, pero la idea es mandar un mensaje de que no hay intromisión del Ejecutivo Federal en las elecciones. Es también un mensaje de respeto al Instituto Nacional Electoral, y yo creo que la parte central es poder ajustar los mecanismos para poder entonces el INE en sus funciones de fiscalización, nosotros en las funciones de combate al lavado de dinero, llevar a los casos a la Fiscalía Electoral, al propio INE, a
cualquier autoridad que sea competente. Bueno, la Fiscalía General de la República son otro tipo de delitos. Y a la Fiscalía General de la República, por supuesto, por temas, por ejemplo, de peculado ordinario. Pero para seguir en el tema, pero las empresas fachadas que financiaron a estos personajes, eso sí tienen congelados sus recursos. Sí, están congelados los cuentas. ¿Y ustedes cómo lo asumen eso? Pues mira, te diría que a partir de pues del trabajo de la UIF... Me imagino que es un poco de trabajo de ida y vuelta, ¿no? Sí, hemos incorporado distintas variables que creo que no se usaban en la fiscalización de las campañas o de los partidos políticos. La detección de empresas fachada, de factureros, que bueno, los últimos sexenios fueron un boom, ¿no? Para este tipo de esquemas, para desviar recursos públicos. También el tema de las actividades vulnerables, creo que es poco conocido y poco explorado también en materia electoral, cuáles son estas actividades vulnerables y cómo... Bueno, hay 16, 17, sí. Compra de bienes inmuebles, de joyas, de arte, de coches de lujo, están las vulnerables que tienen ustedes en la UIF y que tienen se reflejan que tienen relación con lo electoral, por ejemplo, criptomonedas, por ejemplo, traslado de valores, operación Zafiro, la estafa maestra, compra de inmuebles, tarjetas prepagadas. En 2012 tuvimos toda esta discusión nacional en torno a las tarjetas prepagadas de Soriana. Eso es lo que estamos solicitando y eso es un tema muy importante también. Con la CNBV y con el SAT se emitieron 2 guías para que tanto el sistema financiero como los otros obligados por actividades vulnerables de manera inmediata reporten a la UIF cualquier tema relacionado con personas políticamente expuestas, candidatos, candidatas, dirigentes partidistas, en estos casos. Y entonces, si un partido está comprando de repente miles de tarjetas prepagadas, o se está comprando, de repente alguien aparece comprando criptomonedas, o de repente un trasladador de valores aparece trasladando dinero a un partido político, todo eso se tiene que reportar y tenemos evidentemente que actuar en consecuencia. También te diría que requerimos información a otras autoridades y que usualmente responden no en tiempo y forma, y por eso tenemos, cuando yo llegué, pues ya hay varios procedimientos, quejas de años atrás, 2013, 14, 16, en fin, y es importante saber que a partir de los casos conocidos como Pemex, Gate y Amigos de Fox, no es oponible el secreto fiscal, bancario y fiduciario al ámbito electoral. Tampoco lo sería el ministerial, pero frecuentemente la respuesta de la Fiscalía General de la República, no de la de delitos electorales, de la Fiscalía General de la República, es negarnos acceso a distintas carpetas de investigación a la que nosotros necesitamos tener acceso justamente para poder desahogar las quejas que tenemos, por ejemplo, caso Odebrecht. Así que es un tema complicado que tendremos que litigar en la vía jurisdiccional, porque nos están oponiendo un secreto ministerial que no es oponible al INE, porque somos la única autoridad en este país que puede fiscalizar partidos políticos y candidaturas. Para traducirlo para la gente, hay casos que ustedes tienen denuncias en el INE de que se están presuntamente violando distintas normas, que se está financiando ilegalmente por la vía que sea a un candidato o una candidata, y tienen que solicitarles información a la Fiscalía, pero la Fiscalía alega el secreto de sumario para no necesariamente entregar esa información. Sí, porque estas, digamos, son otra vía con la que también revisamos ingresos y gastos de partidos y candidaturas, que es la presentación de quejas y denuncias. Obviamente primero acudimos a la información que tiene el INE, pero después pues tenemos que empezar a requerir información a distintas autoridades federales y locales. Y sí, el tema recurrente ha sido que nos oponen el secreto ministerial, en que están en carpetas y por tanto no nos pueden dar acceso a esta información además que es muy importante para desahogar estas quejas, y que además tenemos un tema de preclusión, ¿no? También del tiempo en el que podemos actuar a partir de que nos presenten ciertas quejas y denuncias. A ver, por ejemplo, a mí, porque es un caso que me ha llamado mucho la atención, el caso del candidato de Huetamo, el candidato alcalde de Huetamo, está en las listas de la DEA, tiene denuncias de manejar recursos del crimen organizado, según yo sigue de candidato. ¿Cómo se investiga, por ejemplo, ese
caso u otros similares, ¿qué pasa con esos casos? Porque están en los medios, está en la prensa, estuvo en la prensa de Estados Unidos, pero legalmente no ha habido ninguna acción, por ejemplo. Se revisa con base en el cruce, se hacen los cruces de información, las reuniones de trabajo, y si nosotros encontramos elementos de ciertas empresas relacionadas con él, porque sucede en ese momento en Huetamo, pues yo recuerdo el caso de la GIN en Nayarit en 2017, que era una cuestión similar, regalar de repente refrigeradores. Aquel candidato que robaba poquito. El que robaba poquito, exactamente. Entonces, claro, son ese tipo de casos los que se tienen que parar en el ámbito del flujo de los recursos ilícitos a las campañas electorales. Y ese es, digamos, el objetivo del trabajo que estamos desarrollando. Pero también te diría que desde el ámbito electoral, pues estamos con el tema de presunción de inocencia, y si no tenemos una sentencia firme, pues de entrada no podríamos negarle el registro. A ver, esa elección es una elección local, la de Michoacán, el INE no tiene competencia, que creo que hay que también delimitar, ¿no? Todo parece que es el INE, y hay que recordar que cada entidad federativa tiene un instituto estatal electoral que son la autoridad competente en las elecciones locales, en gubernaturas, en diputaciones locales, en alcaldías, en regidurías, en fin. Pero además de eso, creo que un problema central es que si no hay denuncia no puedes desvirtuar la presunción de inocencia, y entonces la persona no deja de cumplir uno de los requisitos, a mi juicio, primero tener una sentencia o dejar de cumplir con un modo honesto de vida, que creo que serían las dos formas de poder negar una candidatura. Pero si se te presenta, por ejemplo, el caso estamos hablando de este caso y hay hipotéticamente muchos otros. Juan Pérez tiene una denuncia en Estados Unidos y está en la lista de la DEA, o está en la lista Kipling, ¿no?, que se llama de Estados Unidos, pero al mismo tiempo es candidato. ¿Se puede o está impedida legalmente, por ejemplo, el INE para impedir esa candidatura? ¿Cómo funciona eso? Que no lo sé. Yo creo que podríamos abrir un procedimiento especial ordinario sancionador, justamente para ver el origen de los recursos, etcétera. Si encontramos algunos recursos ilícitos que violentan el tope de gasto de campaña, claramente ahí te entras en comunicación con la UIF para que investigue su caso. Se puede anular una elección en su caso, pero si no tenemos un elemento de una sentencia por la que una persona esté condenada, que es un poco lo que nos pasó ahora con esta declaración 3 de 3 contra la violencia, ¿no? Para que las personas que tuvieran una sentencia por delito, violencia familiar, delitos sexuales, o que fueran personas deudoras alimentarias morosas, no pudieran ser registradas a distintos cargos de elección popular. Sin embargo, pues no tienen hay muchos que tienen denuncias y que hay carpetas y están investigaciones, pero no hay una sentencia firme que entonces avale que esa persona ya fue condenada, por muchas razones, porque se pueden congelar las carpetas, porque se alargan juicios interminablemente. Yo creo que tendría que haber un auto de vinculación al proceso y que la pena ameritara una pena privativa de libertad, es decir, que se tratara de un caso de prisión preventiva oficiosa o en su caso justificada, pero ya en sede judicial, aunque no se haya llegado a la sentencia en juicio oral o el procedimiento abreviado o cualquiera de las instancias del nuevo sistema procesal acusatorio. La otra vertiente, bueno, yo quisiera nada más retomar algo de lo que ha comentado la consejera Humphrey, es que en mi época en FEPADES sí dábamos la información. Con el INE se construyó el caso de César Duarte, el caso, una vez que se perdió, un partido político se le perdió el padrón electoral, y entonces se trabajó de manera conjunta. Los temas que denominamos en algún momento turismo electoral se trabajaron de forma conjunta y intercambiábamos la información para poder, digamos, detener estos casos. Pero sí, bueno, y volviendo al tema, la otra opción para que una persona no obtenga la candidatura es que sea un tema de violencia política en contra de las mujeres y que venga una sentencia electoral, ya no necesariamente tendría que ser penal, aunque podría haber, por afectar el modo honesto de vida. A ver, nos quedan 3-4 minutos. Tú dices que hay 5 casos investigados de candidatos o candidatas que están participando en el proceso electoral, que ahí están vista del proceso. Una hipótesis, alguno de esos 5 o los 5 candidatos o candidatas ganan su elección. ¿Es causal como para anular la elección? ¿Que se los encuentre responsables o sean encausados por ciertos delitos? Hay causales en la Constitución para si hay financiamiento ilícito
de procedencia ilícita en una campaña electoral, y ojo, hay que interpretar procedencia ilícita no necesariamente como de narcotráfico, sino de una operación con recursos de procedencia ilícita, implica cualquier operación que sea ilegal. Puede ser de cualquier particular, puede ser de empresario, puede ser público, ¿no? Que esté legalmente destinándose a campañas. Pero entonces, si alguno de esos aspirantes que tienen esas investigaciones abiertas, si se consolidan las investigaciones y llegan a ganar las elecciones, podría ser causal para anular los resultados. La autoridad jurisdiccional podría hacer requerimiento de información, porque forman parte del Poder Judicial de la Federación, porque por lo menos las salas del Tribunal Electoral, tanto las regionales como la superior, y también hay otra causal, el superar el 5% del tope de gastos de campaña. Con eso también se podría, y eso tiene que ver con una facultad importante del INE, que es el dictamen de fiscalización, se podría declarar la nulidad de una elección. Y otro también es que podemos revisar la elegibilidad de los candidatos antes de que asuman el cargo. Si en ese momento pues ya están vinculados al proceso. Entre que fue la elección y que asume el cargo. Exactamente, ¿no? Hay como distintas etapas, una de ellas es fiscalización, que en el caso, por ejemplo, de la Cámara de Diputados y Diputadas, que es la única elección en este momento a cargo del INE, tenemos que resolver todo lo relacionado con el tope de gastos de campañas a más tardar el 23 de agosto, es decir, antes de que tomen protesta, justamente para determinar si están en alguno de los supuestos de recursos ilícitos, de violación de topes de campaña o de adquisición de tiempos en radio y televisión, que es una de las 3 causales que están constitucionalizadas para anular una elección. A ver, nos queda un minuto. ¿Tenemos idea de cuánto dinero ilícito, no estoy hablando de narcotráfico, cuánto dinero ilícito se mueve en una campaña electoral tan grande, con tantos candidatos, tan diversa como la que estamos viviendo en la actualidad? ¿Hay una idea, aunque sea de un monto, de cuánto estamos hablando? El dato que tenemos del Banco de México es 6% más de recursos en efectivo. De entrada ya es un termómetro importante. Otra cosa que o sea, se está moviendo 6% más de efectivo del que se mueve normalmente. Del que se mueve normalmente en campaña electoral, que cuando no existe campaña electoral en una entidad federativa, cualquiera que sea. Que eso es muchísimo dinero. Es mucho dinero. No es... Y por otro lado ha habido análisis que desarrollaron Luis Carlos Ugalde y Amparo Casario. Ellos hablan de hasta 6, 7, 8 veces más recursos de una campaña electoral que el monto del tope de gastos de campaña. Yo creo que todavía tenemos, y creo que ese va a ser el gran diagnóstico final que tendríamos que hacer el INE y la UIF, de tener un aproximado de la cantidad de recursos ilícitos que pasan a una campaña electoral, con base en las investigaciones, con base en el intercambio de información y, por supuesto, en la actividad que llegue a un órgano jurisdiccional para imponer una sanción. Carla, Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti por la invitación. Buenas noches. Gracias, mucho éxito en todo lo que viene y muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, mi compañera Viviana Belsazo estará con nosotros de regreso en el mes de junio, pero sobre todo recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.